Ya viene octubre, el mes del amor, el mes de las relaciones, el mes Libra y todo va a estar mejor. ¿Será cierto? Quédate a ver este video para saber más. Hola almas cósmicas, como ya saben, en este mes el Sol entró en Libra y Libra es el signo de las relaciones, de cómo nos vinculamos con otro o con otros. Puede ser amigos, pareja, socios, compañeros de trabajo, nuestro entorno. Es la forma de relacionarnos con el otro. Y generalmente el mes Libra es un mes agradable de socializar, de establecer esos vínculos o fortalecerlos. Pero en esta ocasión no va a ser tan color de rosa el mes de Libra. Si bien ya el Sol entró en Libra, tenemos otros aspectos. Vamos a tener esa energía de Libra muy pocos días, sobre todo como los primeros días del mes de octubre, y después todo el mes se va a sentir con una energía muy plutoniana o muy de Escorpio. Pues esto porque el 3 de octubre Plutón arranca directo en Capricornio. ¿Y qué es Plutón? Plutón es transformación y es el planeta regente de Escorpio. Escorpio es un signo muy de introspección, que trabaja mucho con él mismo, que trabaja para descubrir su verdad, su interior, que transmuta. Y Plutón justamente es un planeta que nos lleva a transformarnos, a eso donde está, transformarlo por completo para volverse algo mejor, para iluminarse. Así que el 3 de octubre, Plutón arrancando directo nos va a poner a trabajar mucho en esa transformación. Pero Plutón no llega solito. El mismo 3 de octubre llega Mercurio. Mercurio ya saben que es el planeta de la mente, de comunicarnos, pero comunicarnos a través de tecnología, nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos. Entonces Mercurio va a arrancar junto a Plutón en Escorpio. Mercurio en Escorpio llega el 3 de octubre. Así que tenemos a estos dos con una energía muy de Escorpio en la primera semana de octubre. Esto de tener a Mercurio en Escorpio nos va a permitir en esa semana empezar a notar cosas que tenemos guardadas, secretos internos, secretos inclusive de sociales, familiares, pero sobre todo cosas que nosotros por no querer ver o no querer trabajar guardamos. Y en esta posición planetaria lo que va a hacer es que eso que nosotros dijimos, no, ya no lo voy a ver, lo voy a guardar en un cajón y ahí va a estar bien, no me va a dar lata, no me va a dar ningún problema, va a salir del cajoncito y nos va a hablar, nos va a decir, hey, aquí estoy y todavía no has trabajado conmigo. Y por si fuera poco, unos días después llega Venus y también se une a Escorpio. Venus, que es el planeta que rige a Libra y que es también un planeta de relaciones, de qué quiero yo, qué es lo que me gusta a mí, quiero darme tiempo para mí, complacerme a mí, complacerme, ser feliz. Bueno, Venus va a entrar en Escorpio el 8 de octubre. Y esto también va a provocar que toda esa energía de Libra no sea tan suave o tan amigable, que sea más bien una energía de Escorpio, que quiere decir una energía de ver hacia nosotros y transformarnos. Entonces, entrando Venus, lo que va a hacer es eso que a mí me gusta, eso que yo quiero. ¿Por qué lo quiero? Lo quiero porque lo necesito por una carencia. Por una carencia, quizás me siento solo, sola, tengo algún problema, eso que guardé en el cajón realmente viene a enseñarme algo y yo lo dejé ahí y lo olvidé. Y eso que supuestamente yo tanto quiero, que me gusta relacionarme con esta persona, ¿es realmente favorable para mí o lo estoy solamente proyectando? Estoy proyectando fantasmas
ideas falsas por tener una emoción ahí guardada, ese secreto que guardé, esa emoción antigua que guardé y que no quiero trabajar. Entonces es un mes bastante intenso. No quiere decir que sea malo, sino que nos viene a transformar tal cual. Más adelante, ya cerca de la segunda quincena de octubre, lo que tenemos es la luna llena del mes Libra, la luna llena de Aries, que lo que viene es a ponernos a reflexionar sobre nuestro yo, sobre el ego. Les dejo un enlace sobre el video del ego para quienes no lo han visto. Entonces esa luna en Aries viene a hacernos reflexionar sobre nosotros, si somos egoístas o no, qué estamos haciendo nosotros por el otro y qué estamos haciendo nosotros solo por nosotros. Sigue avanzando el mes de octubre y ya cerca de finales de octubre, entre el 27 y el 28 de octubre, tenemos la luna nueva de Escorpio. Pero no es una luna nueva aunque las lunas nuevas son de inicios, esta luna nueva es de inicio pero de fin. Es una luna nueva muy de Escorpio y esto quiere decir que viene a que enfrentemos tabús, rechazos, miedos, abandonos, incluso problemas sexuales, pasionales, todo eso. Viene la luna nueva que podría ser que más que luna nueva estuviera toda cargada, a decirnos, bueno, esto es lo que tienes y si quieres ese nuevo inicio que yo brindo como luna nueva, pues tienes que limpiar y desechar todo lo que ya no sirve, todo lo que es tóxico para ti. Y finalmente, ya al último día de octubre, tenemos a Mercurio retrogradando. ¿Y en dónde creen que va a retrogradar Mercurio? En Escorpio. Así que como ven, es un mes de muchas emociones, de enfrentar eso que guardamos, eso que nos provoca dolor, pero que dijimos, no, ahí está bien, después lo trabajaré. Bueno, este mes viene a decirnos que si queremos vincularnos mejor con el otro, tener una mejor relación con otros y por supuesto con nosotros mismos, que sería el mes de las relaciones, el mes Libra, hay que trabajar mucho, hay que limpiar, quitar todo lo que es tóxico, todo eso que nos dañó y ver qué es realmente eso que nos duele. Porque sentimos rechazo, miedo, tabú, abandono, cualquier cosa que esté pasando. Yo te sugiero que veas en tu carta en dónde está Plutón, porque en esa zona es donde vas a transformarte, donde más va a estar Plutón picándote para que te transformes. ¿Qué es la transformación? La transformación no es algo así como muy sutil. La transformación nos implica destrucción o quitar cosas, sacar cosas que ya no sirven para que eso quede más bonito, más hermoso. Es como la mariposa se transforma. No es un proceso que ella diga que suave fue, que bonito fue. Es un proceso que a veces duele. Entonces, atención a dónde está Plutón en tu carta, porque en esa zona te vas a transformar. Que esta transformación está relacionada con justamente el vínculo con otro, pero también analiza en qué casa está tu Plutón para que te transformes. Y bueno, ya saben, por favor, no se pongan resistentes, no peleen, es lo mejor, ni guarden eso más, intenten como aventarlo todavía más cajones, porque lo ideal es trabajar eso que está saliendo, esa oscuridad, eso que guardamos y que no quisimos enfrentar, hay que sacarlo para transformarlo. En general, eso es lo que trae el mes de octubre. Ya saben que si les gusta este video me ayudan mucho dándole manita arriba. Si lo que aquí dije le puede ayudar o interesar a alguien más, compártanselo. Y si lo que brinda este canal consideran que es de utilidad, los invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Es gratis. Gracias y hasta el siguiente video. Almas cósmicas.